compartiendo. Este tema se llama replicación. Ya vamos a empezar, pues ahora sí que con los mecanismos que veníamos mencionando del dogma central de la biología molecular. Entonces déjenme les comparto aquí la pantalla y debe de estar viéndose ya. En este caso nos vamos a ir al libro Genes, al capítulo 18. De hecho, aquí en este libro ustedes pueden encontrar varios capítulos que tienen el enfoque a replicación del ADN. Voy a abrir aquí el contenido nada más para que lo chequen. No me acuerdo si este libro ya se los compartí, si no se los cargo ahorita que terminemos la clase para que lo tengan también disponible y puedan ir revisando el contenido. Entonces, fíjense bien aquí, este libro pues se llama justamente Genes, entonces prácticamente todo el libro nos habla del ADN, nos habla de todo lo que va ocurriendo, replicación, transcripción, traducción, cómo funciona cada uno de los procesos, cómo funcionan las proteínas, prácticamente de todo podemos encontrar aquí todo lo relacionado a las estructuras y metabolismo del ADN. Y además hay algunos capítulos que son específicos para ubicar replicación del ADN bacteriano y otros que son un poquito diferentes en cuanto a las estrategias que ocurren en la replicación del ADN en eucariotas, ¿sale? Entonces nos vamos a ir a este capítulo. Entonces fíjense bien, primero lo que vamos a ir revisando aquí, nos vamos a ir directamente sobre las imágenes que nos facilitan muchísimo pues ahora sí que el contenido en vez de irnos leyendo y leyendo todo lo que hay. Entonces fíjense bien, el proceso de replicación va a tener unas características muy especiales, porque si ustedes recuerdan, replicación se va a referir a una duplicación, que es exactamente la palabra, una duplicación de todo el material genético que tiene contenida una célula. ¿Y para qué dijimos que era en realidad esta duplicación? Pues justo cuando las células necesitan duplicar todo el material porque se van a reproducir. Ese es generalmente pues el punto clave de duplicar todo el material genético. Generar un proceso de reproducción. Ustedes recordarán por ahí, hay diversos procesos, reproducción sexual y reproducción asexual. Cuando hablamos de un proceso reproductivo para dar origen a un nuevo organismo y necesitamos de los dos progenitores que aporten una parte del material genético, es donde ahí le llamamos reproducción sexual, porque necesitamos un gameto masculino y un gameto femenino para complementar toda la información necesaria. Ese tipo de reproducción también lleva ligado un proceso de recombinación, es decir, que se combine el material de ambos gametos para dar origen a un nuevo material genético que lleve toda la información necesaria, pero que sea un tanto distinto, lógicamente, del gameto masculino y del gameto femenino, porque solo va a tomar una parte de cada uno de los gametos. Ahora, si hablamos de una reproducción asexual, como la que hemos mencionado, por ejemplo, cuando se nos van replicando o se nos van regenerando células de nuestro tejido, células de la piel, por ejemplo, o prácticamente de cualquier órgano, cuando cumplen un cierto tiempo de vida y necesitan ser sustituidas por nuevas células para cumplir las funciones, vamos a necesitar este mismo proceso. Nada más que en ese caso, pues no tenemos una reproducción sexual, no necesitamos una recombinación, sino que simplemente vamos a hacer uso del material que ya tenemos, duplicarlo por completo para poder generar las nuevas células que sigan funcionando con toda la información necesaria. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos esquematizada una cadena de ADN y nos dice, vamos a tener una cadena que es una cadena progenitora, es decir, va a ser nuestra cadena molde. De ahí vamos a obtener la información que queremos replicar. Entonces, chéquense bien, nos dice, la replicación es semiconservadora, es decir, semiconservativa también se le llama. Es decir, que va a tener la capacidad de' duplicando lo que le falte a la cadena. Entonces, observen, nuestra cadena molde aquí, por ejemplo, está marcada del extremo 5' al extremo 3' con azul claro, y
la de abajo, del extremo 3' al extremo 5' con color azul oscuro. Si nosotros observamos, se le denomina cadena molde porque aquí vamos a empezar el proceso de replicación y entonces lo que va a ocurrir es que se va a ir separando, se va a ir abriendo la cadena de manera que lo que se va a ir copiando va a ser pues la parte faltante. Entonces, el chiste de tener una replicación, pues lógicamente es tener dos secuencias exactamente iguales de bases. Esto lo que nos representa aquí, pues lógicamente ahora sí que cada escaloncito, cada eslabón que estamos viendo es una base nitrogenada. Recuerden que aquí estamos hablando de que la cadena, esto que está aquí marcado en azul, la cadena larga, nos estaría representando a la pentosa y al grupo fosfato. Mientras que los bloquecitos de aquí, morados, amarillos, verdes y otro moradito, nos estarían representando las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, bueno, en este caso pues hablamos del ADN, que es una doble hélice, hablamos de un proceso semiconservador, es decir, ¿por qué semiconservador? Pues porque se va a quedar con una parte de la cadena original y va a tomar o va a empezar a adicionar lo que le falte de la cadena adyacente, de manera que al final cada una de las dos nuevas cadenas debe de tener una parte, un fragmento o una sola cadena que provenga del molde original y la otra que sea de recién síntesis, ¿sale? Entonces, fíjense bien, hay algo que puede llegar a ocurrir cuando se empieza a sintetizar la nueva cadena. Puede ser, como todo en esta vida, puede ser que tenga cierto rango de error, es decir, que por ahí haya alguna equivocación a la hora de colocar las bases. ¿Por qué puede haber errores? Recuerden que las bases son muy parecidas. Las purinas y las pirimidinas. Las purinas que tienen 2 ciclos, las pirimidinas que solo tienen un ciclo, pueden confundirse entre sí. Entonces puede ser que a la hora de generar un fragmento del ADN llegue a existir algún tipo de error. Pero también nuestro mecanismo metabólico tiene por ahí algunos mecanismos que nos van a ir ayudando a corregir el error para que la cadena de ADN efectivamente contenga toda la información tal cual. La copia tiene que ser idéntica del molde original. Si tenemos copias que tengan información distinta, podemos caer justo a lo que ya hemos mencionado desde el tema 1 cuando revisamos el metabolismo del nitrógeno y las enfermedades donde las enzimas, por ejemplo, no son funcionales. Y eso generalmente proviene porque son mutaciones o son cambios en las bases a nivel de ADN que van a dar lugar a proteínas que realmente no son muy funcionales o de plano no permiten que se sintetice una proteína. Entonces, recordando un poquito esta parte donde ya nosotros revisamos que la secuencia de un gen va a dar lugar finalmente a una proteína funcional. Si no da lugar, si tiene errores, si la proteína no funciona, pues vamos a tener por ahí tal vez algún tipo de enfermedades o sintomatologías muy, muy características. Entonces, esa es la importancia de ubicar que sí puede haber errores, pero también tenemos sistemas de reparación que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, fíjense bien. En esta imagen tenemos ubicado cómo van a ir ocurriendo la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, fíjense bien, el molde que tenemos aquí, dice, tiene un extremo 3' con el hidroxilo libre. Chéquense, aquí tenemos el hidroxilo libre. Entonces, el nucleótido que apenas va a ingresar va a tener 3 grupos fosfato en esta posición, es decir, va a ser un nucleótido trifosfato. Y con estos 3 fosfatos va a ir uniéndose al extremo 3' de la cadena. Mientras
pierde ese grupo fosfato para poder unirse, pierde esa energía que necesita y entonces ya tenemos adherido el nuevo nucleótido y se van a liberar los dos grupos fosfato que restaron. Es decir, aquí se va a romper el enlace, se va a unir el fosfato, se' va a unir la base y se van a perder los otros dos. De manera que nosotros vamos adicionando nucleótidos en el extremo 3'. Chéquense bien esta parte porque no es construir una cadena de ADN como que de forma aleatoria, no es de donde salga, sino en el extremo 3'. Si ustedes me dicen de pronto es que, nosotros pensamos que se pueden ir adicionando los nucleótidos en el extremo 5', pues no. Y les recuerdo también, los extremos 3' y 5' se refieren a los carbonos disponibles de la ribosa. Entonces, déjenme ver, creo que ya había cerrado aquí el archivo donde estábamos viendo la parte de nucleótidos. Déjenme lo vuelvo a abrir, nada más para no perdernos en cuanto a la estructura de las cadenas. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Recordemos, aquí tenemos una secuencia de nucleótidos formando una cadena de ADN. Entonces, recuerden, tenemos el extremo 5', en donde está el grupo fosfato. 5' porque el grupo fosfato está unido al carbono 5' de la ribosa. Y el que tenemos disponible acá abajo es el extremo 3', que tiene un grupo hidroxilo en el carbono 3' de la ribosa, ¿sale? Entonces, nada más para que no nos perdamos aquí en las estructuras de ADN. Ok, entonces, fíjense bien. La construcción de ADN va a ocurrir en este sentido. Y me van a decir, ahora, bueno, ¿y quién es el que le va uniendo esos grupos fosfato? Porque ya hemos visto que prácticamente para todas las reacciones metabólicas se está necesitando la participación de las proteínas con diversa función. Ya revisamos hasta el tema anterior, otra vez que existen oxidorreductasas, que existen transferasas, que existen hidrolasas, que existen un montón de características enzimáticas e incluso revisamos los factores transcripcionales que permiten el inicio de la transcripción. Entonces, en este caso tenemos, bueno, aquí nos dan como ejemplo a E. coli, a Escherichia coli, que es una bacteria. Sin embargo, pues nosotros sabemos que gracias al proceso evolutivo y a que muchos organismos tenemos algún tipo de metabolismo muy conservado, es decir, que compartimos la misma forma metabólica, las mismas funciones, incluso las mismas proteínas o los mismos compuestos, este tipo de proteínas van a tener ahora sí que un homólogo, es decir, van a tener un igual en eucariontes. Entonces, fíjense bien, en el caso de Escherichia coli nos dice, tenemos 5 polimerasas. Entonces, esas polimerasas, como dice bien su nombre, son polimerasas de ADN, es decir, van a polimerizar un ADN. ¿Y qué significa polimerizar? Pues ir construyendo una macromolécula, un polímero, a partir de los monómeros. ¿Y cuáles son los monómeros? Pues justamente nuestros nucleótidos, estos que están aquí, estos son nuestros monómeros. Entonces, al ir nosotros adicionando un nucleótido, un nucleótido, un nucleótido, estamos generando un polímero de ADN. ¿Sale? Entonces, lo que sería el equivalente a lo que estamos viendo aquí, pues este sería nuestro polímero, una secuencia de nucleótidos. Cada nucleótido sería nuestro monómero. No olviden que el nucleótido está formado por 3 partes: grupo fosfato, ribosa y base nitrogenada. ¿Sale? Bueno, ribosa en el caso del ARN, desoxirribosa en el caso del ADN. Ok, entonces, bueno, en el caso de E. coli tenemos 5 polimerasas y esas 5 polimerasas le van a ir ayudando para poder ir generando una cadena polimérica de nucleótidos. Sin embargo, si se fijan, nos dice solo una polimerasa es la replicasa. ¿Por qué? Porque solamente una va a funcionar para replicar
todo el ADN. Las otras 4 polimerasas, en el caso de E. coli, van a participar en reparar el daño de alguna base que haya salido mal o que hayan puesto mal la replicasa. Entonces, en el caso de E. coli, el gen POL-C, así se denominan, recuerden que los genes pueden tener un nombre, el gen POL-C va a dar lugar a la polimerasa 3. Tienen su nomenclatura, en este caso en números romanos. Entonces, la polimerasa número 3 va a replicar todo el material genético, mientras que las polimerasas 1, 2, 4 y 5 van a funcionar en reparar si hubo algún daño y el ADN no se copió de la forma correcta, ¿sale? Entonces, esa es la función de las polimerasas. Ahora, si nos fijamos bien, nos dice, va a haber un desplazamiento especial. No podemos irnos, como bien les acabo de mencionar, no podemos irnos por cualquier lado sintetizando para donde caiga. ¿De qué va a depender? Acuérdense que justamente hemos visto las enzimas tienen un sitio activo y ese sitio activo tiene que ser específico para el sustrato que van a utilizar. Entonces, ¿cómo va a saber la polimerasa exactamente qué ADN necesita cubrir o qué ADN necesita replicar? ¿En dónde tiene que unirse? Pues entonces vamos a tener espacios especiales donde la polimerasa pueda unirse. Entonces, fíjense bien, aquí nos dice, hay una hendidura que puede generar que haya extremos libres, extremos 3' y 5', es decir, observemos aquí, ocurre que de pronto ya no está el enlace entre el extremo 3' de una base y el 5' de otro nucleótido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que en este punto, en este sitio donde se genera o se ubica que de pronto algo está pasando, que la cadena ya no está completa porque se rompió el enlace, va a empezar a ocurrir una síntesis de ADN, es decir, cualquier espacio, si hay un enlace vacío, si se puso una base equivocada o cualquier error que pueda existir, va a generar que a partir de ahí se genere la reparación. Entonces, vamos a ubicar dónde está el daño y partiendo de ahí se vuelve a sintetizar lo que sea necesario hasta completar por completo la cadena que necesitemos estar reparando para que quede otra vez entera, para que quede otra vez funcional. Entonces, fíjense bien, las polimerasas, como bien nos dicen aquí, van a tener una actividad exonucleasa. Exo, que significa, pues ahora sí que por fuera, y nucleasa, que se va a estar refiriendo a que actúa sobre los nucleótidos. Entonces, fíjense bien, nuevamente, tenemos nuestro molde, nuestra cadena base y nuestra cadena que se está sintetizando. Recuerden, siempre vamos a ir adicionando los nucleótidos en el extremo 5'. Entonces, aparece nuestro nucleótido trifosfato. Aquí están las 3 bolitas representando al grupo fosfato. Se adhieren en el extremo 3'. Y fíjense bien, este circulito que está aquí atrás, este circulito como moradito que se ve, nos está representando a la enzima. Entonces, fíjense bien, la enzima está aquí, funciona o toma una parte del extremo libre, adiciona el nucleótido y una vez que el nucleótido ya quedó en su sitio, la enzima se desplaza hacia la derecha, es decir, no se va a mover liberándose hacia otro sitio, no se va a ir perdiendo, no va a ir y va a regresar. Lo que va a ocurrir es que la enzima va a recorrerse únicamente hacia la derecha. Ahora sí que lo podemos ver como un riel de los que tenemos en nuestro cajón, como una corredera. Literalmente, solamente vamos a tener una enzima. Deja un nucleótido, se desplaza a la derecha. Deja otro nucleótido, se desplaza a la derecha. Bueno, en este caso porque estamos viendo el esquema lógicamente de frente, hacia la derecha.
Entonces vamos a tener una enzima que se desplaza y continúa. Si la base que acaba de colocar, si el nucleótido trae la base incorrecta, la base se hidroliza y se expulsa, es decir, como que se va a regresar, va a avanzar tantito y, híjole, no era la base correcta y se regresa. Entonces, por eso es la importancia de que sea una enzima, ahora sí que con función de desplazamiento. Va a avanzar, si la base es correcta, continúa, si la base es incorrecta, se regresa y hay que colocar otra base en el sitio, ¿sale? Entonces es una función importante. Si la base es incorrecta, se hidroliza. Recuerden que hidrólisis se va a referir a que va a romper el enlace que acaba de formar con el extremo 3' y el grupo fosfato. Va a romper ese enlace, se libera la base y va a buscar, o va a esperar, en realidad, va a esperar a que se acerque otra base nitrogenada o otro nucleótido para poder adicionarlo en el sitio adecuado y entonces sí, continuar con la síntesis de nucleótidos. Entonces, fíjense bien cómo aquí las polimerasas son ahora sí que el primer punto de control para poder identificar que existe esa regulación en caso de que haya errores. Si hay errores, la misma polimerasa va a regresar inmediatamente para comenzar a reparar el error que ocurrió. Entonces, fíjense bien, las polimerasas, aquí tenemos una estructura representativa, una estructura común. Chéquense, tiene sitios activos, que en este caso nos dice la polimerasa, pues tiene como una estructura en la cual nosotros la podemos ver como si fuera una pequeña manita. Si recuerdan, sesiones pasadas estuvimos revisando que los sitios de unión al ADN prácticamente lo van a abrazar. ¿Por qué? Pues porque necesitan sobre las dobles hélices que se encuentran unidas, necesitan ir separando, ir realizando el copiado, pero a la vez necesita estar el ADN protegido, no puede ser un ADN expuesto, que aunque ya revisamos nosotros las características del ADN, que es resistente a cambios de pH, que no es soluble en agua, etcétera, toda esa parte que ya revisamos si no me equivoco, en 2 capítulos anteriores. Todas esas características protegen al ADN. Sin embargo, la función de las polimerasas y la forma en que se adhieren, la forma en que van tomando al ADN y localizando el sitio activo para actuar sobre el sustrato, también ayuda a darle protección al ADN. Si se fijan, pues sí es como un abrazo, como que lo van cubriendo en una totalidad. Entonces, chéquense bien la forma en la cual tenemos esta estructura. Aquí nos dice, es como si tuviéramos una palma, como si tuviéramos una mano, una palma de la mano, un pulgar y unos dedos. Aquí van a estar marcados, por ejemplo, los sitios activos de la palma de la mano y también la parte del dominio exonucleas, es decir, el que va a ir adicionando los nucleótidos. Entonces, acá tenemos el dominio y ¿qué va a ocurrir? Pues entonces van a ir a través de ese abrazar al ADN, van a ir adicionando, van a ir adhiriendo a los nucleótidos. Bueno, aquí era un mero ejemplo de cómo se ve la estructura. Hay algunas otras formas en las cuales ustedes pueden identificar, que a lo mejor las alcanzan a revisar en alguna otra asignatura, a través de un modelado in sílico, es decir, utilizando programas computacionales, vamos a poder ir identificando cómo se ven las moléculas. ¿Cómo se hace esto? Pues ya existen los softwares adecuados que nos permiten identificar de acuerdo a lo que se detecta de manera experimental. Recuerden que ahorita ya hay la facilidad de generar una secuenciación de genes, es decir, de conocer cuál es la estructura de todo el genoma, cómo está compuesta la cadena de bases. Ya podemos identificar a partir de esa secuencia cuál sería la forma probable en la cual se va a acomodar el ADN. Sí van a existir
plegamientos, si van a existir sitios activos específicos para alguna proteína, etcétera. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo, pues es prácticamente esto mismo que nos presentaron aquí, esta estructura que aquí nada más nos presentan como tipo esférica para cada dominio de la proteína. Aquí lo estaríamos viendo en sus estructuras bidimensionales, es decir, de estructura secundaria. Si se acuerdan, por ahí tenemos estructura primaria, en el caso de las proteínas, que es la secuencia de los aminoácidos, estructura secundaria, que ya también ustedes conocen, que son las alfa hélices, las beta plegadas, los loops. Estructura terciaria, que nos indica si son proteínas fibrosas o globulares, y estructura cuaternaria, que es cuando tenemos varias cadenas de aminoácidos unidas formando una proteína funcional. ¿Qué sería esto de aquí? Esta sería una estructura cuaternaria. Tenemos 4 dominios y estos deditos que están aquí, tenemos varios dominios formando una proteína funcional. Seguramente si falta alguno de estos, la proteína no va a funcionar. ¿Sale? Entonces recuerden por ahí un poquito esos conocimientos previos, estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. Entonces en este caso estamos observando estructura secundaria. Nos está dejando ver aquí donde hay hélices alfa, que serían estos cilindros, donde hay láminas beta, que serían estas flechas, y todas estas zonas que se ven así como hilitos conectando, serían los loops o las partes flexibles que permiten dar vueltas y acomodar la proteína plegándose sobre sí misma. Entonces, bueno, es meramente un tipo de representación que ya en el caso de que ustedes se interesen más y se vayan por esta área de estudio en algún momento de su vida, pues les va a tocar identificar cuáles pueden ser las probables estructuras tridimensionales de las proteínas. Entonces esto pues es, pues ahora sí que información, aunque ya no es tan reciente, sigue siendo información muy novedosa de acuerdo a lo que se va encontrando todos los días, ¿sale? Me refiero a que no es reciente porque pues los softwares ya tienen sus bastantes años generándose, ¿sale? Entonces fíjense bien, aquí tenemos una imagen donde nos dice, la cadena líder se va a sintetizar de forma continua, mientras que la cadena retrasada se sintetiza de manera discontinua. Y entonces aquí lo importante primero va a ser identificar cuál es la cadena líder y cuál es la cadena retrasada. Entonces déjenme seleccionar aquí nuestro pincel y fíjense bien, aquí tenemos nuestra cadena molde, esto de aquí, es decir, las dos azules, el azul claro y el azul oscuro, van a ser nuestro molde original de ADN, el que tenía nuestra célula madre. Recuerden, dijimos, la replicación va a ser semiconservativa. Quiere decir entonces que las dos hijas, cada una, si se fijan aquí, cada una va a tener una cadena que era cadena del ADN original, que sería esta de aquí y esta de acá. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a sintetizar? Yo les mencioné ahorita, la síntesis va a ser siempre en el extremo 3'. Entonces, esta se va a conocer como cadena líder. Esta que está aquí marcada, déjenme le pongo otro color. Esta que está aquí marcada con 5' a 3', esta es la cadena líder. ¿Qué quiere decir? Pues que si aquí tiene de este lado el extremo 3', por lógica, aquí en este sitio estaría el extremo 3' libre. Entonces, aquí se van a ir adicionando nucleótidos, 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 completando, perdón, el extremo 3' para ir sintetizando lo demás. Pero fíjense bien, la cadena contraria no se puede sintetizar en el mismo sentido. ¿Por qué? Pues porque la que nos quedó de molde está orientada a la inversa. Chequen, aquí tenemos nuestra molde, va a ser de 3' a 5' para poder realizar la síntesis ahora de 5' a 3'. Pero la otra no, la otra quedó al revés, de 5' a 3'. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para sintetizarlo? Se va a ir sintetizando por fragmentos, es decir, por pedacitos.
Se va a abrir lo que se conoce como horquilla de replicación, que sería esta zona que nosotros podemos ver aquí. Si ustedes alguna vez han visto las horquillas para peinarse, a lo mejor las conocen o no las conocen, déjenme, se las muestro para que realmente vean lo que es una horquilla. Bueno, ahí ya nos marca la de replicación, pero déjenme ver si se ve alguna de... Bueno, aquí nos marcan las de bicicleta, no está mal. Son un buen ejemplo. Si se fijan, la estructura que tiene, pues ahora sí que es como si fuera un arquito. Normalmente yo las que ubico son las horquillas para peinarse, que son como un pasador literalmente. Eso es una horquilla, nada más que hay pasadores pequeños y hay horquillas que son más grandes. ¿Sale? Entonces, por esa forma que tienen se le llama horquilla de replicación. Si nosotros la comparamos con esto que tenemos aquí, pues prácticamente es la misma forma, ¿no? Como si fuera un arco. Entonces, fíjense bien, para nosotros empezar la síntesis en esta horquilla de replicación, pues justamente se va a abrir la horquilla para empezar a sintetizar la cadena líder en el extremo 3'. Y cuando se abra esta horquilla de replicación, chequen, se va a empezar a copiar un fragmento. Aquí está, primer fragmento que se copia. ¿Por qué primero? Pues porque por aquí estamos empezando. Entonces, se abre la horquilla un cierto espacio, llega la polimerasa y va a empezar a polimerizar aquí. ¿Por qué aquí? Pues porque aquí va a ser el 5' y va a empezar a polimerizar hacia acá, hacia el extremo 3', porque aquí estaría el extremo 3' libre. Entonces, si empieza a sintetizar aquí, si se fijan, va a quedar un espacio vacío. Entonces, una vez que sintetiza el primer fragmento, la polimerasa se va a regresar hasta acá. Ah, ya se abrió otro pedazo. Déjenme regreso. Se regresa hasta acá y comienza a polimerizar en esta zona. Entonces adiciona otro fragmento hasta que logra unirlo con el primero que ya estuvo. Mientras que la cadena líder pues ya está avanzando en el sentido adecuado, sin retraso, sin problemas, sin detenerse. A menos otra vez que haya algún error y pues le toque regresarse. Si no, va a sintetizar de forma continua. Y se sigue abriendo la horquilla, entonces vuelve a abrirse, vuelve a tomar un fragmento de nucleótidos y vuelve a comenzar la síntesis en sentido inverso. Entonces, bueno, finalmente vamos a tener las dos cadenas, pero si tengan esto en cuenta, para replicarse, una cadena, que es la cadena líder, se sintetiza de forma continua y la otra se denomina cadena retrasada y se va a sintetizar por fragmentos porque la va sintetizando ahora sí que en el sentido inverso de la cadena líder. ¿Sale? Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, chicos, preguntas o comentarios de esto que estamos revisando. ¿Nada? Ok, bueno, entonces, fíjense bien. Vámonos para abajo. Fíjense bien, aquí vamos a tener otras proteínas que en este caso se denominan helicasas. Las helicasas, ahora sí que su nombre nos va a recordar como si fuera un helicóptero, como una hélice de helicóptero. La helicasa lo que va a hacer desenrollar el ADN, es decir, es la que le va a ayudar a las polimerasas a empezar a abrir el ADN. Recuerden que pues tenemos ahora sí que como un trenzado, como si fuera un lazo en nuestra molécula de ADN. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una helicasa que llegue y que nos ayude a separar el ADN para poder comenzar a sintetizar. Entonces, fíjense, la helicasa va a rodear únicamente una cadena y se va a unir al ADN, de manera que las pares de bases se comiencen a separar y la helicasa libera la doble hélice separando únicamente una, dejándola disponible. Bueno, en realidad las dos se van a polimerizar posteriormente, pero solamente se va a unir a una sola cadena para desenrollarla. Entonces, ¿qué proteína nos ayuda a desenrollar el ADN? Las helicasas.
Luego, acá de este lado tenemos una representación, déjenme hacerlo más chiquito para que quepa, de proteínas que desenrollan el DNA en un fago. Entonces, fíjense bien, por ahí vamos a tener algunos, pues no son organismos, vamos a tener algunas secuencias de ADN en especial, que ya de hecho a la fecha nosotros las podemos encontrar a la venta, porque son muy útiles para generar transformación justamente de ADN en algunos organismos. Entonces, en el caso de este ADN, que se generó, si no mal recuerdo, a partir de Escherichia coli, lo que vamos a obtener es secuencias circulares. Si recuerdan por ahí a lo mejor de microbiología o de alguna otra asignatura básica, cuando nosotros observamos las diferencias entre organismos eucariontes y procariontes, una de las principales diferencias que llegamos a ver es que justo lo que le da el nombre, procariontes no tienen núcleo, eucariontes sí tienen núcleo. Procariontes tienen el material genético disperso en su citoplasma y todo ese material genético, o más bien no todo ese material genético, se encuentra unido en forma de cromosoma. Van a tener por ahí algunas secuencias que en este caso se conocen como ADN circular. ¿Por qué? Pues porque fíjense, la cadena, aunque sí es una cadena, está formando un círculo, es decir, es una cadena cerrada. Cuando nosotros hablamos de este tipo de ADN, aquí vamos a tener igual proteínas que van a necesitar ayudar a desenrollar la cadena, de manera que nosotros podamos tener disponible al menos una secuencia, que sería en este caso esta que está aquí marcada, al menos una secuencia disponible para poder generar ese proceso de replicación. Entonces, fíjense bien, tenemos las dos cadenas, cadena exterior de azul oscuro, cadena interior de azul claro. Va a llegar una proteína, que en este caso se conoce como proteína A, y nuevamente nos damos cuenta que el nombre de las proteínas, pues ahora sí que en muchos casos nos varía. Ya venimos viendo nosotros procesos metabólicos muy diversos donde el nombre de la enzima nos indica exactamente cuál es la función de lo que está haciendo. Sin embargo, va a haber algunas otras proteínas, como esta proteína A, que en realidad su nombre no nos dice qué está haciendo, pero debido a las funciones importantes que tienen, pues ahora sí que en el mundo científico de quienes se dediquen a estudiar esto, pues ya es como realmente clásico o de base conocer cómo se llaman las proteínas de acuerdo a la función específica y necesaria que estén realizando y que además pues sea de uso común, ¿no? Entonces, pues principalmente es una mención a que pues ya nos iremos familiarizando, sobre todo si le entran más a esta parte de genética. Bueno, entonces llega una proteína A que va a ayudar a empezar el desenrollamiento. Luego, si se fijan, van a llegar otras proteínas, proteína SSB, que va a permitir que se estabilice, es decir, que aunque estemos abriendo la cadena, el ADN pues no se vaya a perder, no se vaya a degradar, etcétera. Entonces hay que protegerlo. Por eso llegan las proteínas SSB. Y luego llega la proteína REP, que va a ayudar también al desenrollamiento. Entonces, la proteína REP ahora sí que va a ser la función como si nosotros le quisiéramos abrir una cubeta, por ejemplo, utilizando un apoyo, una palanca, un destornillador. Esa va a ser la función de la proteína REP, ir metiéndose entre las dos cadenas para poder ir generando la separación. Entonces, si se fijan, las proteínas SSB van a ir protegiendo lo que se va desenrollando, de manera que al final nosotros vamos a tener una cadena, ahora sí que totalmente cubierta por proteínas SSB, que le van a dar una cierta estabilidad. Y una vez que ahora sí ya están separadas la cadena externa y la cadena interna del ADN, pues ahora sí se puede comenzar el proceso de replicación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que van a llegar igual las polimerasas, van a sustituir alguna proteína SSB y van a empezar la síntesis
del ADN hasta nuevamente formar un ADN circular completo. Bueno, entonces ese sería un mecanismo adicional. Entonces, fíjense bien, hay unas zonas, unas regiones que se conocen como cebadores o iniciadores. Cebador, pues nos da, o sea, es el sinónimo de iniciador. Cebador o promotor. De hecho, es difícil encontrar, aunque aquí nos da en este libro ese término cebador, realmente es no tan común utilizarlo. Más comúnmente se utiliza la palabra iniciador. Entonces, ¿cómo vas a ver una proteína en dónde exactamente tiene que pegarse y qué bases exactamente tiene que copiar? Porque pues el ADN es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe exactamente en dónde tiene que unirse? Bueno, justo para eso están estos extremos cebadores. El extremo cebador, en este caso, es el extremo 3' con el hidroxilo libre. Si no está un extremo 3' disponible, no va a poder unirse la polimerasa. No la va a detectar como tal. Entonces, fíjense bien, aquí nos dice, hay varias formas en que se va a generar este extremo 3'. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tuviéramos una cadena completa, observen, aquí tenemos efectivamente un extremo 3', pero aquí tenemos una cadena completa. Entonces, no hay nada que indique realmente que aquí tiene que empezar la síntesis. ¿Por qué? Pues porque acá arriba ya no hay nada. Entonces, si aquí es un extremo 3', pero es un extremo terminal, no podemos iniciar una replicación, pues porque no hay nada que replicar, arriba no hay nada. Sin embargo, ese extremo 3', si se encuentra aquí justo en este punto, donde todavía tengo una cadena molde para replicar, entonces aquí sí, aquí va a llegar la polimerasa y vamos a comenzar la síntesis de ADN. Entonces, chéquense, dice, hay muchas formas de generar extremos 3'. Las polimerasas no van a iniciar la síntesis o la unión si no existe ese cebador, si no existe ese extremo 3'. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más que sintetizar. Entonces, un cebador, por ejemplo, en el caso del ARN, se genera por un apareamiento de bases. Recuerden que el proceso de replicación que nosotros habíamos revisado, déjenme regreso a ver si era aquí. No, aquí no era, déjenme regreso nada más para no perdernos. Aquí. Aquí, listo. Fíjense bien, recuerden que el proceso que estamos revisando ahorita es este proceso de aquí, duplicación o replicación. Puede ocurrir sobre el ADN o puede ocurrir sobre el ARN, nada más para que no perdamos de vista esto, porque si no luego nos confundimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí nos dice, el cebador de ARN es sintetizado o proporcionado por apareamiento de bases, es decir, si nosotros tenemos ya no una molécula de ADN que necesita abrirse, sino una de ARN que necesite duplicarse, me van a decir, pues ahí no se necesita abrir nada porque solamente tenemos una sola cadena. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a necesitar que llegue a alguna proteína polimerasa inicial y que esta proteína comience a sintetizar un pequeño fragmento de nuestra cadena sencilla de ARN. Una vez que se comienza a generar este pequeño fragmento, entonces ahora sí, ya tengo un extremo 3' libre y llega otra polimerasa a continuar la síntesis de la cadena. De manera que de forma inicial, temporal, podemos así pensarlo, vamos a generar a partir de una cadena sencilla una cadena doble, que sería un DNA dúplex. Y en este caso, pues ya tendríamos una doble cadena que posteriormente podría ser separada. Ahora, fíjense bien, el DNA que nosotros normalmente tenemos
el DNA, nuestra doble cadena unida, va a necesitar que exista esa hendidura, es decir, que exista una ruptura en alguno de los sitios entre el extremo 3' y el extremo 5', el grupo fosfato de la cadena base, para generar una hendidura. Cuando una proteína polimerasa llegue y detecte esa hendidura, entonces ahora sí, comienza la replicación, comienza la síntesis de lo que es necesario. Se abre la horquilla de replicación, que en este caso sería esta parte de aquí. Se abre la horquilla de replicación y comenzamos la síntesis de la cadena líder en este sentido, y posteriormente, ya después de que se liberaron algunas bases, comenzaríamos la síntesis de la cadena retardada en el sentido contrario. Ahora, puede haber que también haya nucleótidos que sean cebadores y que haya proteínas polimerasas que los aporten. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra cadena nuevamente, va a llegar una proteína y nos va a aportar un nucleótido especial, un nucleótido cebador. No cualquier nucleótido, sino un nucleótido que pueda ser percibido posteriormente por la polimerasa para comenzar la síntesis. Entonces, varias formas tenemos para poder generar ese inicio de la replicación, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, preguntas, comentarios? ¿Nada? Creo que Ok. todo bien. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Ahorita reviso si ya les cargué el archivo, si no, ahorita se los pongo para que tengan el libro disponible. Y pues nos vemos la siguiente sesión, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Bonito fin. Sale, chicos. Gracias, gracias. Bye.